realmente no sé, ya es una excepción que nos ha llegado y que pues acá nada más nos compete respetar la convención o los convencionalismos al respecto de cómo llamarlas. Pues entonces las cargas muertas, pues, si las queremos definir, son las cargas permanentes que corresponden al peso propio de la estructura. Por eso les decía yo, la única forma de prescindir de las cargas permanentes pues es prescindiendo de la estructura misma. Es decir, si yo quiero que un sistema de cubierta no pese nada, pues quito el sistema de cubierta, entonces ya no va a haber cubierta. El simple hecho de que ya haya una lámina, por más delgada que sea, ya implica una carga que le corresponde a ese material constructivo. Entonces, esas son las cargas muertas y siempre van a estar presentes. Es el peso de los ladrillos, del mortero, de las vigas, de los aplanados, del piso, que forman parte de la estructura para poder cumplir con las funciones o con el cometido para el cual fue diseñado. Siempre aquí pongo una analogía con nuestro cuerpo humano. Si quisiéramos saber cuál es la carga muerta en nosotros, pues es el peso de nosotros cuando estamos desnudos, ¿no? Cuando no tenemos ninguna otra cosa más que nuestro propio organismo, de tal manera que si yo quiero eliminar el peso de una pierna, pues tendría que amputarme la pierna, ¿verdad? Entonces, no es posible hacerlo de esa manera porque entonces estaríamos mutilándonos y en su defecto, pues mutilando la estructura si ese fuera el caso. Entonces, las cargas muertas son las cargas permanentes que forman parte del peso propio de la estructura, o en el caso del símil de nosotros, de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos las cargas no permanentes. Estas, a su vez, se dividen en dos vertientes, las cargas vivas y las cargas accidentales. Las cargas vivas son, digamos, más permanentes que las accidentales. Las accidentales son las menos permanentes, ¿no? Las que menos se suceden. Sin embargo, hay que tomarlas en cuenta de acuerdo a las condiciones climatológicas que nos toque vivir, en donde se vaya a edificar lo que vayamos a construir. Bueno, en el caso de las cargas vivas, pues es el peso debido al uso u ocupación. De tal manera que podemos definir las cargas vivas como cargas no permanentes de acuerdo al uso u ocupación que va a tener la edificación. Entonces, ¿qué es lo que incluye el uso u ocupación? Pues incluye, además del mobiliario, la densidad de personas que se va a considerar. No es la misma densidad de personas que hay, ni el mismo peso de los muebles que existen en una oficina que en una casa habitación como la que vivimos todos nosotros. Entonces, en función del tipo de destino que va a tener el edificio, pues va a ser la carga viva a considerar. Luego entonces, por ejemplo, cuando alguna casa antigua la quieren convertir en una mini fábrica o más bien mini factoría de alguna situación, no sería lo más conveniente porque esa edificación se diseñó como una casa habitación con las cargas vivas correspondientes a las cargas habitación. Ya poner un peso adicional en cuanto al mobiliario, pues sería estar demeritando la capacidad de carga de la estructura. Entonces, esa es la razón por la cual cada vez que alguien quiere sacar una licencia, pues no sé, para una guardería, por parte de Protección Civil les piden un dictamen estructural sobre las condiciones del inmueble, porque por lo regular las guarderías se instalan sobre casas abandonadas o casas viejas, edificios viejos que quieren tener un segundo aire, un segundo uso, y por eso pues se requieren. No se hace de la mejor forma porque pues es muy limitado lo que puede tener el formato, el formulario de Protección Civil. Me parece a mí que debería hacerse un poco más en forma, pero bueno, cuando menos ya es un inicio. Entonces, pues eso, las cargas vivas no son permanentes porque, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, las aulas en el tecnológico solamente tienen las butacas, luego entonces tiene un nivel de carga viva casi mínimo. Ya cuando regresemos a clases presenciales y estén ocupadas las aulas, pues entonces la carga viva se va a incrementar cuando estemos nosotros ocupando los espacios. Si incluso hoy día estuvieran dándole mantenimiento
a las butacas y al mobiliario de las aulas, si no estuviera en el mobiliario en las aulas, virtualmente podemos decir entonces que la carga viva es igual a cero. Y ya que tenga mobiliarios y comience a transitar personas, entonces esa carga viva va a incrementarse. Entonces esa carga viva está cambiando constantemente conforme a las diferentes horas del día. Incluso, por ejemplo, yo hace un momento que no estaba aquí en mi casa y que no había nadie, pues entonces no había ningún tipo de tránsito de personas tal que ocasionara una carga viva más allá de la de los muebles. Ya ahora que yo la estoy ocupando, y ya que llegue mi esposa, etcétera, pues entonces ya se va a incrementar ese nivel de carga viva. Y si además tenemos visitas en la noche porque hoy juega México y es la final del Mundial, pues entonces se va a incrementar ese nivel de carga viva, ¿no? Y si además metió gol México en esa final hipotética y se ponen aquí la gente a festejar y a brincar, pues ese nivel de carga viva se va a incrementar todavía más. Entonces es una situación muy fluctuante que depende entonces del destino que va a tener y de las fluctuaciones que pueda haber. Afortunadamente nosotros no tenemos que estar haciendo el peso de todas esas cargas, es decir, si yo le voy a diseñar, no sé, la oficina, algún despacho de abogados, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Me mandas de todo allá a la báscula de minerales La Blanca y frente a Plaza Zapotlán para ver cuánto pesan tus muebles, ¿no? Y te llevas a toda tu familia. No, esas cargas ya están establecidas en los reglamentos de construcción para cada uno de los destinos. De igual forma, en el caso de las cargas muertas, los pesos de los materiales no tenemos que estarlos haciendo nosotros de manera personal, sino que ya hay tablas de materiales de cargas muertas para que uno nada más las utilice y poder entonces sacar pues una cantidad que nos permita valorar entonces el nivel de la carga que está actuando dentro de una edificación. Siguiendo con el símil del cuerpo humano, las cargas vivas vendría a ser nuestra ropa. Cuando es invierno, pues estamos muy abrigados, pues tenemos un nivel de carga viva mayúsculo, ¿no? Vamos al mar y nada más estamos con nuestro short, en el caso de los hombres, con el traje de baño en el caso de las mujeres. Pues bueno, evidentemente no nos vamos a meter con botas, con chamarra, etcétera. Entonces ahí el nivel de carga viva ya es mínimo, pero existe por el simple hecho de que tenemos todavía algún tipo de vestimenta. Incluso el que carguemos una mochila, nuestro lonche, etcétera, eso también vendría a significar algún tipo de carga viva. El hecho de estar moviendo de muebles, eso también lo representaría, poniendo como símil, como analogía, nuestro cuerpo humano. Finalmente, las últimas cargas que tenemos son las cargas accidentales, que son cargas no permanentes debido a la acción de los fenómenos naturales. ¿Cuáles son esos fenómenos naturales? Pues bueno, así de forma pura, porque puede haber combinaciones entre ellos, pues es la nieve, la lluvia, es el viento, son los sismos principalmente. A partir de ahí podemos tener combinaciones. Alguien dirá, bueno, pues el huracán que acaba de pasar, bueno, sería una combinación entre la carga de lluvia y la carga de viento. Si hay una ventisca, pues una combinación entre la carga de nieve y la carga por viento, etcétera, ¿no? Entonces, en términos, digamos, puristas, las 4 tipos de cargas accidentales que puede haber, reitero, son viento, lluvia, sismo y nieve. Evidentemente, aquí en Ciudad Guzmán, que es una zona sísmica, no siempre está temblando, por eso entonces el nivel de permanencia de las cargas accidentales pues es ínfimo comparado con el de las cargas vivas. Sin embargo, hay que tomarlas en cuenta porque eventualmente en algún momento va a temblar tan fuerte tal vez como en el 85, que es el temblor más fuerte que se recuerda. O bien, no siempre hay huracanes, no siempre va a estar lloviendo en nuestras casas, hasta el punto que, por ejemplo, viernes y sábado estuvimos con mucha lluvia y ya hoy incluso ya salió el sol. Entonces, no siempre está lloviendo, no siempre está haciendo mucho viento, no siempre hay huracanes, puede haber, y no siempre en todos los lugares se van a presentar todas las situaciones. Por ejemplo, este huracán que para siempre aquí en Ciudad Guzmán no deja de ser una lluvia y de ocasionar estragos en la infraestructura, no se compara, por ejemplo, con el nivel que puede tener de afectaciones de fuerza en la costa pacífico. Una vez más, siguiendo con la analogía de nosotros, pues una carga accidental es cuando
cuando nos atropella un automóvil, cuando alguien nos avienta, cuando nos dan un pelotazo. Son cosas que no siempre van a estar ocurriendo, que bajo circunstancias muy particulares van a ocurrir y que, por ejemplo, si alguien nos da un pelotazo, si nos atropellan, si nos avienta una moto, pues van a hacer que perdamos nosotros el equilibrio y que nos caigamos. De igual forma, las cargas accidentales puedan hacer de manera súbita que pueda colapsar una estructura debido justamente a la falta de previsión que podemos tener al respecto. Y eso es la explicación respecto a las acciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algo que quieran complementar sobre lo dicho? No, profe. No, profe, hasta ahorita todo claro. Creo que todo bien hasta el momento. Muy bien. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Entonces, aquí a continuación, en este documento, una vez que les presento aquí el mapa, viene toda la explicación de lo que les acabo de decir y todavía más información al respecto. Esto está sacado de las notas técnicas complementarias del reglamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y entonces, si bien no voy a comentar yo todo lo del documento aquí, voy a tratar de rescatar lo más sustancial. Es obligación de ustedes descargar el documento y leerlo en su totalidad, porque cualquier cosa que aparezca en ese documento, lo haya yo mencionado o no lo haya mencionado, es factible de que aparezca como pregunta en el examen de la unidad número 1. Insisto, yo me voy a ir como a lo más sustancial, a lo que para mí es lo más relevante que tenemos que conocer acerca de las acciones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, coach. Puede decirse que va a pues preguntar de los exámenes, de los documentos que nos presente. A ver, otra vez me repite la pregunta, joven. De que es factible que va a formular los exámenes de los documentos que nos presente. Sí, tanto de los documentos que les presenten como de la explicación que yo realice al respecto. Seguramente muchas de las palabras, de las situaciones que yo llegue a comentar, no necesariamente van a aparecer en el documento, al menos no de forma directa, y entonces un poco la lectura que ustedes hagan empatándolo con la explicación que les realizo, quiero pensar yo que va a haber un nivel de entendimiento superlativo que les va a permitir entonces responder cualquier pregunta del examen que eventualmente les realizaré de la unidad número 1. Muy bien, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces, acá viene ya la explicación sobre las cargas muertas. Son los pesos de todos los elementos constructivos, decía yo, los materiales. Desde los plafones, materiales ligeros, etcétera, hasta los materiales estructurales por antonomasia, que son los que les dan la resistencia y fortaleza a las estructuras. Bueno, hay diferentes valores de carga muerta. Es decir, aquí a continuación les presento en el subcapítulo de las cargas muertas una tabla con los pesos de los materiales. Siempre, no solamente en esta tabla, sino en muchas tablas aparece un peso mínimo y un peso máximo. Y entonces la primera pregunta que surge es, ¿cuándo voy a usar el máximo? ¿Cuándo voy a usar el mínimo? Bueno, la respuesta está acá. Depende cuál sea la intención del análisis que se esté realizando. Es tomar ya sea el peso máximo o el peso mínimo. La regla acá es que siempre vamos a tomar las condiciones más desfavorables. En otras palabras, aquí viene un poco la explicación. Dice aquí, miren, en el caso de las cargas mínimas, se van a usar cuando esa sea la condición más desfavorable. ¿Cuándo va a ser la condición más desfavorable? Aquí viene la respuesta. Por volteo, flotación, lastre y succión. En otras palabras, el volteo pues va a ser ocasionado y pues por cargas accidentales, ya sea producidas por viento, como lo podemos ver aquí en esta parte, o ya sea producidos por sismos,
etcétera. Entonces, evidentemente, entre más pesada sea una estructura o entre más pesada yo considere que es una estructura, el efecto del volteo, del lastre, de la succión y de la flotación va a ser menos severo. Es decir, por poner un ejemplo, pensando en una persona gordita y en una persona delgada. Si yo intento aventar cualquiera de los dos, voy a estar produciendo una carga de volteo. ¿Cuál me va a costar más trabajo? Pues evidentemente la persona que tenga mayor peso. Entonces, el peso ahí sería un factor favorable para esas condiciones de análisis. Luego, entonces, como es una condición favorable, siempre hay que tomar la más desfavorable. Entonces, lo más desfavorable es tomar los pesos mínimos de tal manera que consideremos justamente que el peso no es el máximo, pues toda vez que sería la condición más favorable, y entonces se analiza con los pesos mínimos para ver entonces esos efectos desfavorables magnificados que pueda tener el lastre, la succión, el volteo y la flotación. No sé si haya quedado más o menos entendida la idea. Sí, profe. Bueno, para esos casos entonces se usa el peso mínimo. Por otro lado, el peso máximo, ¿cuándo lo vamos a usar? El peso máximo siempre se usa que se hace un análisis gravitacional. Es decir, cuando las condiciones más desfavorables es que la estructura sea más pesada de tal manera que entonces yo tenga que procurar que los elementos sean más robustos, que el suelo sea más resistente, etc. Entonces, más allá de la flotación, del lastre, la succión y del volteo, entonces, para cualquier otro tipo de análisis que se le llama análisis gravitacional, siempre hay que tomar los pesos máximos. En el caso de este curso, de una vez les adelanto, los pesos mínimos no los vamos a usar, porque el análisis que está planteado para este curso de estructuras 2 es solamente el análisis gravitacional. Y para el análisis gravitacional, entonces, siempre vamos a tomar los pesos máximos. En resumidas cuentas, el peso que vamos a considerar en este curso, que van a considerar ustedes cuando estén resolviendo sus ejercicios, siempre va a ser el peso máximo. ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí, Bien, entonces, muy bien. Aquí en esta tabla, que es la tabla número 1, aparecen entonces diferentes tipos de materiales y cada uno con un peso mínimo y con un peso máximo. Y como les acabo de decir, nosotros siempre vamos a usar los máximos. Siempre. De tal manera que, por ejemplo, cuando estemos considerando mármol, pues vamos a tomar 2.60 y no el 2.55 y así para cualquier otro. En esta tabla está clasificada por diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, el inciso A son piedras naturales, que son todas estas. El inciso B son suelos, que son estos. Y también aquí siempre vamos a considerar los pesos máximos. Siempre. Para todos los materiales el peso máximo. Entonces aquí vienen diferentes tipos de materiales que se usan en la construcción y los pesos característicos de ellos en toneladas sobre metro cúbico, tal como dice aquí en el encabezado de la tabla. Y siempre insisto y lo vuelvo a hacer, vamos a tomar los máximos. De tal manera que, por ejemplo, cuando estemos analizando estructuras de concreto reforzado, pues me tengo que ir aquí para ver a qué es igual su peso y podemos darnos cuenta que para el concreto reforzado, su peso lo tenemos que tomar igual a 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Así sería más o menos el procedimiento. Aquí en la parte final, que es, bueno, no es la parte final, en una tabla adicional que también corresponde a pesos muertos, aquí ya están dados los pesos ahora en kilogramos sobre metro cuadrado. Es muy importante distinguir esto. Estos ya acá están en toneladas sobre metro cúbico y estos en kilogramos sobre metro cuadrado. Ahorita solamente se los menciono, pero más adelante, en clases posteriores, vamos a ver cuál es la utilidad de saber esta situación. Y aquí, pues una vez más, vamos a usar los máximos. A menos que no tengamos el máximo y que solamente me indiquen el mínimo, pues para estos casos tomaríamos esto, porque no viene especificado un máximo. Entonces tendríamos que tomar pues el único peso que aparece, que en este caso sería el mínimo. ¿Sí queda claro hasta ahí o hay alguna duda? No, todo está claro, profe. Muy bien. Bueno, algo adicional con respecto a las cargas muertas.
Este reglamento del Distrito Federal establece lo siguiente, que hay que poner algunos incrementos. Entonces, esos incrementos ¿de qué van a depender? De dos situaciones. Miren, aquí en este esquema también viene explicado conforme lo que dice acá, así que voy a auxiliarme del esquema. Dice acá, miren, si se fijan aquí aparece como una sección de un entrepiso, en donde tengo la losa de concreto, que es todo esto, y aquí arriba, en esta parte de aquí, pues tenemos una capa que aquí le llama mortero peso normal. Como este está sacado del reglamento del DF, allá le suelen llamar mortero a lo que aquí le llamamos concreto ligero. Es decir, ese concreto que se hace, aquí particularmente en Guzmán es muy recurrente hacerlo con tezontle, porque hay un banco de tezontle aquí en Apastepetl. En Guadalajara es muy común usar el JAL y en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces es con lo que se hacen los firmes, para que me entiendan. Los firmes que no son otra cosa más que esas capas niveladoras que nos permiten justamente eso, nivelar. En el caso de los entrepisos, pues dejar horizontal, y en el caso de los azoteas, pues dar el bombeo correspondiente para el desalojo de las aguas pluviales. Bueno, entonces se establece lo siguiente, que si la capa del entrepiso de la azotea que estoy analizando tiene una capa de mortero, e insisto, aquí hay que entenderlo como firme. Le llamamos firme, que no es más que el concreto de peso ligero. Ese que les decía yo, en vez de ponerle grava, pues se le pone jal o se le pone tezontle. Bueno, entonces si tiene una capa de firme, es decir, una capa niveladora, el mortero de peso normal, hay que considerar un incremento de 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Siempre. No es si yo quiero. Siempre que tengo una capa de firme, 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Y adicionalmente, si fuera el caso que tengo una losa de concreto colada en el lugar, es decir, que el sistema de cubierta sea de losa de concreto armado colado en el lugar, tengo que incrementarle otros 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Digamos que algunos de los edificios del tecnológico, no me dejarán mentir, no sé si, bueno, seguramente hasta por fotografías lo pueden conocer, son las aulas tipo KPS normales de todas las escuelas. Los sistemas de cubierta suelen ser con vigas, en los cuales se pone ladrillo para hacer una bóveda de cuña. Voy a tratar de googlearlo. Supongamos aquí, pues, se ven las vigas. Aquí a lo mejor no se aprecia muy bien. Bueno, aquí voy a contar. Y se ve, pues, el ladrillo que forma la bóveda de cuña. Bueno, ese es algo muy común en muchas edificaciones, no solamente escolares, aquí en Ciudad de Guzmán, que se usan vigas y se le pone ladrillo de bóveda o ladrillo de lama, no sé cómo lo conozcan. Y entonces, pues, se ponen, así es como es el sistema de cubierta, y ya sobre el ladrillo, pues ya se pone el firme. Entonces significa que este tipo de cubierta no está hecha a base de concreto reforzado, sino que está hecho a base de ladrillo. Si ese fuera el caso, entonces este incremento no aplicaría, porque este incremento es solamente cuando tengo una losa de concreto armado como sistema de cubierta. Si no es un sistema de concreto armado colado en el lugar, entonces este incremento no aplica. Pero si sí fuera el caso, si sí fuera una losa de concreto, entonces eso ya nos da un incremento, pues en total de 40, los 20 por el hecho de tener firme, más los otros 20 debido a que es una losa de concreto colada en el lugar, y nos haría 40. Si nada más fuera el firme, e insisto, con una bóveda de cuña como las que muchos de los edificios del tecnológico o de muchas casas, entonces solamente aplicaríamos el de 20 kilogramos sobre metro cuadrado.
¿Sí queda claro o hay alguna duda? Todo Hasta el claro. momento todo claro. Esa regla aplica solamente cuando es así colado, pues, concreto al modo de colado. Digamos que cuando es colado, así es como usted bien dice, aplica esta segunda regla. Si no es colado, entonces esta regla no aplicamos y seguramente todas las azoteas pues tienen, o todos los entrepisos tienen un firme, reitero, porque es una capa niveladora. Entonces, esta sería algo inherente, inevitable, y esta puede ser opcional, como usted bien dice, si es colado lo ponemos. Es decir, se incrementan en otros 20 y si no es colado, pues no lo ponemos. Ah, muy bien. Bien, eso es respecto entonces a las cargas muertas. Respecto a las cargas vivas, pues bueno, aquí viene en este esquema un resumen de lo que son las cargas vivas. Muros divisorios, no son carga viva. Aquí dice, bueno, es que esas son cargas muertas. Aquí dice lo que sí es y lo que no es. Entonces, los muros divisorios, etcétera, así sean muros tapón, siempre se consideran como cargas muertas. Pero en el caso particular de las cargas vivas, pues solamente va a tomar las personas, el mobiliario, esos son las cargas vivas. Dice aquí fuerzas que se producen por el uso u ocupación. Ahora bien, no todo lo que es mobiliario forma parte de las cargas vivas. Por ejemplo, aquí vienen las cajas fuertes y aquí se refiere a cajas fuertes, pues no esas caseras que compra uno en el Sam's, ¿no? Y que instala uno en el closet, sino cajas fuertes grandes, ¿no? Que sean pesadas y que vayan a quedar en un entrepiso. Evidentemente ese tipo de cajas fuertes pues no es común que pongamos todos en nuestras casas habitación o en nuestras oficinas o incluso en hospitales. Luego entonces esos no son cargas vivas, esos son cargas especiales que se tienen que tomar en cuenta únicamente en el lugar en el cual se van a poner. Lo mismo ocurre con los tinacos. Los tinacos no forman parte de la carga viva que se considera en azoteas, sino que particularmente yo debo saber en dónde va a estar el tinaco y a partir de ahí posicionar esa carga del tinaco únicamente en el lugar en el cual va a estar actuando. Y evidentemente no va a ser sobre toda la azotea, sino en un punto o en alguna superficie específica. Bueno, de cualquier forma, lo que dice aquí en el esquema aparece descrito aquí en la redacción. Al igual que sucede con las cargas muertas, aquí tenemos diferentes denominaciones o valores para la carga viva. Uno es W, WA y WM. Sus significados aparecen aquí en esta parte. Así, por ejemplo, WM es la carga máxima. Al igual que con las cargas muertas, aquí siempre vamos a usar la carga máxima. No vamos a usar ni W ni WA. Sin embargo, de cualquier manera, acá viene la explicación para cada una de ellas. Por ejemplo, la WA, que es la carga instantánea, se deberá usar para diseño sísmico y viento y cuando se revisen las distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartidas sobre todo el área. Aquí no vamos a hacer análisis sísmico ni por viento, entonces esta para nosotros no aplicaría. Y la carga media W se debería emplear en el cálculo de sistemientos diferidos y para el cálculo de fechas diferidas, que tampoco es el caso de nosotros. Sin embargo, es un valor que existe y es un valor que hay que tomar en cuenta. El que vamos a usar nosotros es el WM, que es la carga viva máxima. Dice aquí se deberá emplear para el diseño estructural por fuerzas gravitacionales, que va a ser el tipo de análisis que vamos a hacer nosotros, y para calcular asentamientos inmediatos en el suelo, así como en el diseño estructural de cimientos ante cargas gravitacionales. Entonces, este es el que vamos a usar nosotros. Entonces, aquí está la tabla de cargas vivas, como les adelantaba. Esta se clasifica de acuerdo al uso u ocupación que va a tener. Aquí aparecen los usos. Por ejemplo, el primer uso, que es el inciso A, dice aquí habitación, y entre paréntesis, que incluye habitación, casa habitación, departamentos, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, que no escuelas, las escuelas aparecen más acá. Acá aparecen aulas. Cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares. Entonces, si ese fuera el caso, nosotros teníamos que usar entonces el valor de 170
Y estas cargas están en kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, entonces, esto es respecto a las cargas vivas. Aquí en la última columna aparece una columna, valga la redundancia, de observaciones. Por ejemplo, para el visual, observación 1, observación 2, 3, 4, etc. Esas observaciones vienen aquí desglosadas a continuación. Son estas de aquí, por ejemplo, esta sería la observación 1, observación 2, etc. Y eso es respecto a las cargas vivas. Finalmente, las cargas accidentales, si bien no es el objetivo de la materia analizarlas como tal, cuando menos sí mencionarlas. Las cargas accidentales, como ya les había dicho, son las que son debidas a los fenómenos naturales. Aquí están las cargas accidentales más características, dice aquí por sismo, viento, nieve, lluvia, las que les había mencionado. Y además cargas debidas a explosiones, incendios y otros fenómenos extraordinarios que puedan presentarse. Y eso es lo que tiene que ver con las cargas. Bien, una vez que nosotros hayamos sido capaces de determinar la carga viva, la carga muerta y en su defecto la carga accidental, lo que se procede es a sumarlas. Particularmente en el caso de la carga viva y de la carga muerta, a la suma de ambas cargas, de lo que cada una de ellas contribuye, se le llama carga de servicio. Entonces, estas letras que aparecen como subíndices, la S, la D y la L, son las primeras letras de esas palabras en inglés. Por ejemplo, A y W representa una carga, de tal manera que aquí sería WS, weight, que significa peso, service, ¿no? que significaría de servicio. Weighted, que sería la carga muerta, y weightly, la carga viva. Entonces, no es una necedad mía, en casi todos los libros de estructuras que vale la pena analizar, así aparece esta nomenclatura, de tal manera que vale la pena poner atención de eso, y insisto, no es una necedad mía que le pongamos la primera letra de la palabra como se escribe en inglés. Bien, entonces la carga de servicio no es más que la suma de la carga viva más la carga muerta. Una vez que hayamos determinado la carga viva, le sumamos la carga muerta, y eso se le conoce como la carga de servicio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Está bien, profe. No, profe, ninguna. Bien, entonces ya para concluir, bueno, esto ya fue el último que les expliqué, les voy a decir de qué va la tarea del día de hoy. Ya se las acabo de publicar hace un momento. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un mapa mental. Si no saben qué es un mapa mental, pues googleenlo. Y les van a aparecer entonces cómo son los mapas mentales. Si se fijan, todos parten de una idea principal, y a partir de esa idea principal se va ramificando en los diversos temas secundarios que son importantes mencionar de lo que vamos a hacer el mapa mental. Entonces hay diferentes formas de hacer el mapa mental. Ustedes pueden hacerlo a mano o en computadora, ya cada quien lo decidirá. Hay hasta tutoriales de cómo hacer mapas mentales. Entonces van a hacer un mapa mental de todo esto que les acabo de explicar yo. Desde luego, no se remitan solamente a mi explicación, lean el documento, traten de rescatar lo más sustancial. Un mapa mental, si observan aquí en estas imágenes que googleé, no son redacciones extensas, sino son ideas, son palabras de claves que se desprenden de la idea principal o de las ideas secundarias. Miren, tenemos una idea principal, una idea secundaria y unas ideas, digamos, de tercer nivel que tienen que ver con esta idea que se plantea para esta ramificación. Entonces van a hacer un mapa mental ustedes, cada quien con sus medios, como quieran hacerlo. Por favor, no se copien, cada uno intente de sustraer lo más importante de la información. La idea principal que ustedes van a poner son las acciones, es lo que van a poner aquí como idea principal, y a partir de ahí entonces hacen el desarrollo de estas cuestiones teóricas que vimos el día de hoy.
como ya les había adelantado, no sé si ya les había dicho, todas las tareas tienen que ser en PDF. En todas tiene que aparecer su nombre, entonces a pesar de que lo hagan en computadora o en mano, pongan su nombre, su grupo, si es posible también la fecha y debidamente convertido en PDF. Al ser un mapa mental significa que no es una presentación en PowerPoint, sino que en una sola lámina sean ustedes capaces de sintetizar el tema que para este caso les estoy pidiendo que elaboren el mapa mental. Entonces tienen hasta el día de mañana a las 12 del día para que hagan la entrega correspondiente del mapa mental a la plataforma Moodle. Entonces les quedan 23 horas con 6 minutos de acuerdo a lo que aparece aquí como contador. De cualquier forma, les adelanto, tienen una hora de margen por aquello de que hayan tenido dificultades, de tal manera que a la 1 de la tarde más tardar tienen que estar subiendo la información del mapa mental a la plataforma Moodle. ¿Sí queda entendido o hay alguna duda? Sí, está bien, profe. Está muy bien, profe. Perfecto, profe. Ese PDF que nos presentó ya está subido ahí a la plataforma, ¿verdad, profe? Este documento, sí, ya está, miren, está dentro de este subtema o subtítulo que se llama recursos. Ahí está este documento en PDF que se llama acciones. No sé, me parece que les dejé de compartir pantalla. Pero sí, ya está en la plataforma Moodle. Gracias, profe. Nada. Bien, ¿algo más que quiera comentar alguien? Antes de Disculpe, despedirnos. ¿pasó listo al principio? Entré un poquito tarde yo. No paso asistencia. Ya les había comentado en la primera clase que lo que hago es descargar un archivo Sí. compatible con Es que le Excel iba a y ahí comentar, me marca. pero Sí, ¿qué me va a comentar? un compañero tuvo que salir, se llama Jesús. Ya. A ver, Y me dijo que le comentara. se interrumpió un poco la comunicación, se oye cortado, pero ¿cómo se llama su compañero? ¿Cómo se apellida? Jesús Mejía López. José de Jesús Mejía López. Bien, miren, antes de despedirnos, comentarles, no soy yo cerrado a las situaciones que puedan tener de forma particular para el momento de conectarse. Sin embargo, en afán de no abusar en un momento dado y lo más importante aún, de ser justos al momento de efectuar un juicio de valor, al momento de la calificación, eh, por unidad van a tener derecho a 2 justificaciones, como esta que me está diciendo su compañero, para que yo pueda revertirles la falta o el retardo por asistencia. Es decir, ya más de 2 situaciones que puedan presentar ya sería algo no extraordinario, sino algo ordinario que ya de forma cotidiana van a estar realizando. Entonces, solamente como para que sobre aviso no haya engaño, comentarles eso. ¿Algo más que quieran decir? Profe, Sí. también un compañero que está muy lento su internet, creo que ya no se pudo meter. También a ver si lo podía justificar o no sé, porque dijo que tampoco tenía datos. Sí, ¿cómo se llama? Francisco Javier, Francisco Javier de qué? de la Torre. No, Javier de la Torre. De acuerdo, muy bien. Bien, ¿alguien más? Sí, profe. Una compañera dijo que tampoco se puede meter por su internet. ¿Y cómo se llama su compañera? Es Cibrián Velasco. Esos son sus apellidos. Cibrián Velasco. Ajá. Muy bien. De acuerdo. Bien, entonces, si no hay más que comentar, de mi parte es todo. Nos vemos entonces para el siguiente miércoles. Muy bien, Hasta profe, luego. gracias. De nada, Profe, profe. gracias. De nada. Gracias, profe.